En esta oportunidad estudiaremos los diezmos que Dios instituyó para Israel a través de la ley de Moisés. Son mandamientos específicos que regulaban cómo y para qué debía entregarse el diezmo. En este primer grupo encontramos 4 diezmos establecidos en la ley. El primero es el diezmo para los levitas, entregado a los levitas, quienes no recibían heredad entre las tribus, pues su heredad era Jehová y su servicio en el tabernáculo y luego en el templo. El segundo es el diezmo de los diezmos, un diezmo adicional tomado de cada diezmo recibido. El tercero es el diezmo anual, llevado al lugar que Jehová escogiera para hacer habitar su nombre, donde debía comerse delante de él con alegría junto a la familia y los necesitados. Y el cuarto es el diezmo festivo, dado cada tercer año, guardado en las ciudades y consumido allí por el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda, para que Jehová los bendijera en todo. Cada uno de estos diezmos cumplía un propósito específico dentro de la ley de Moisés, y será importante distinguirlos correctamente para comprender lo que la Biblia realmente enseña sobre este tema. En esta sección comenzamos con el primero de los diezmos establecidos en la ley de Moisés, el diezmo para los levitas. La Biblia explica que este diezmo era entregado exclusivamente a la tribu de Leví. A diferencia de las demás tribus de Israel, los levitas no recibieron una heredad territorial cuando la tierra fue repartida. Su heredad era Jehová, y su responsabilidad consistía en servir primero en el tabernáculo y más adelante en el templo. Por esa razón, Dios estableció que los diezmos de Israel fueran dados a los hijos de Leví como el sustento por el servicio que desempeñaban continuamente en favor del pueblo. No era un pago voluntario ni una ofrenda opcional, sino una disposición específica dentro de la ley mosaica. El fundamento bíblico aparece en Números, capítulo 18, versículo 21, donde Dios declara: He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio del servicio que hacen. Es importante notar que este pasaje identifica con claridad tanto a los receptores como el propósito del diezmo. Los receptores eran los hijos de Leví, y el propósito era sostener el ministerio que Dios les había encomendado, ya que no poseían una heredad como las demás tribus. Este detalle nos ayuda a entender que, en la ley de Moisés, el diezmo tenía un destino claramente definido. No era un principio general sin regulación, sino un mandato con beneficiarios específicos y con una finalidad igualmente específica. En la siguiente sección veremos que, incluso de ese mismo diezmo recibido por los levitas, Dios estableció otro diezmo adicional, conocido como el diezmo de los diezmos, mostrando que la legislación sobre los diezmos era mucho más amplia y detallada de lo que muchas veces se piensa. Continuamos con el segundo de los diezmos establecidos en la ley de Moisés, el diezmo de los diezmos. Después de que los levitas recibían los diezmos que el pueblo de Israel les entregaba por mandato de Dios, ellos también tenían la responsabilidad de apartar una décima parte de todo lo recibido. A esta porción la Escritura la llama el diezmo de los diezmos. Esta décima parte no permanecía en manos de los levitas. Dios ordenó que fuera presentada como una ofrenda para Jehová y entregada a Aarón el sacerdote. Más adelante, cuando Aarón murió, este mandato continuó a través de sus descendientes, quienes fueron establecidos por Dios como sacerdotes de Israel. La base de esta enseñanza se encuentra en Números, capítulo 18, versículos 26 al 28. Allí el Señor dice a los levitas: Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado por vuestra heredad, presentaréis de ellos en ofrenda a Jehová el diezmo de los diezmos. Y unos versículos después añade que esa ofrenda debía darse a Aarón el sacerdote. Este mandato nos permite ver el orden que Dios estableció para el sostenimiento del servicio del tabernáculo. El pueblo entregaba los diezmos a los levitas, porque ellos no tenían heredad entre las tribus de Israel. Luego, los levitas apartaban la décima parte de esos diezmos y la entregaban al sacerdocio arónico, cumpliendo también ellos con el mandato divino. Este principio revela que nadie quedaba exento de obedecer a Dios. Incluso quienes recibían los diezmos debían reconocer que todo provenía del Señor y apartar la porción que Él había establecido. Al estudiar este pasaje, queda claro que la ley de Moisés regulaba cuidadosamente cada uno de los diezmos. No todos tenían el mismo destino ni cumplían la misma función. En este caso específico, el diezmo de los diezmos tenía un destinatario claramente identificado: Aarón y posteriormente sus hijos, los sacerdotes descendientes de Aarón.
Con cada uno de estos pasajes seguimos descubriendo que la legislación sobre los diezmos era mucho más amplia y detallada de lo que muchas veces se piensa, y que la propia Escritura es la que define el propósito y el destino de cada uno de ellos. En la ley de Moisés encontramos un tercer diezmo, el diezmo festivo. A diferencia de lo que muchos imaginan, este diezmo no era entregado para sostener el templo ni para enriquecer a los sacerdotes. Dios ordenó que cada año el israelita lo llevara al lugar que él escogiera para hacer habitar su nombre. ¿Con qué propósito? Para comerlo delante de Jehová y alegrarse en su presencia. Era una celebración de gratitud. La familia participaba de esa comida delante de Dios. Y también debía incluir al levita, quien no tenía heredad en Israel. El énfasis de este diezmo no era el almacenamiento ni la recaudación, sino el gozo, la adoración y la comunión delante del Señor. Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 27, describe este mandato y muestra que el propósito de este diezmo era que el pueblo aprendiera a temer a Jehová, disfrutando de sus bendiciones en su presencia junto con su familia y el levita. Cuando leemos cuidadosamente el pasaje, descubrimos que este diezmo tenía un propósito muy específico y diferente de los demás. Una vez más, la propia Escritura demuestra que bajo la ley de Moisés no existía un único diezmo con una sola finalidad, sino varios diezmos, cada uno con un destino y un propósito claramente definidos. En la ley de Moisés también encontramos un cuarto diezmo, el diezmo del tercer año. Este no se llevaba al lugar escogido por Dios como el diezmo festivo. Al finalizar cada 3 años, debía guardarse dentro de las ciudades para que pudieran beneficiarse de él quienes más lo necesitaban. Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29, explica que este diezmo estaba destinado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Ellos comerían y se saciarían. Y como resultado de esa obediencia, Dios prometía bendecir la obra de las manos del pueblo. Este diezmo tenía, por tanto, un claro propósito social dentro de Israel. No era para enriquecer a una clase religiosa, sino para proveer alimento a quienes carecían de heredad o se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Cuando reunimos todos los pasajes, la evidencia bíblica es clara. Bajo la ley de Moisés no existía un solo diezmo con un único destino. Existían varios diezmos con distintos propósitos y diferentes beneficiarios. Es la propia Escritura la que hace esa distinción, y comprenderla nos ayuda a interpretar correctamente lo que la Biblia realmente enseña sobre el diezmo. En esta oportunidad estudiaremos el grupo 2, casos históricos y referencias al diezmo. En esta sección veremos ejemplos y referencias bíblicas relacionadas con el diezmo en diferentes momentos de la historia. Comenzaremos con el diezmo de Abraham, quien dio el diezmo del botín a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Luego veremos el diezmo prometido por Jacob, quien hizo voto de dar el diezmo de todo lo que Dios le diera. También estudiaremos el diezmo conmutado por dinero, cuando Dios permitió redimir el diezmo por dinero si el lugar escogido estaba muy lejos. Después observaremos el diezmo en tiempos de Nehemías, cuando el pueblo restituyó los diezmos y las ofrendas para sostener el servicio del templo y a los levitas. Veremos además el diezmo según Malaquías, donde Dios reprendió al pueblo por no traer los diezmos íntegros y los llamó a volver a hacerlo fielmente. Continuaremos con el diezmo mencionado por Jesús, quien enseñó que no debían descuidarse los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y por último, estudiaremos el diezmo del fariseo, cuya actitud de orgullo fue contrastada por Jesús con la humildad del publicano. Estos son los casos históricos y las principales referencias al diezmo que examinaremos en este segundo grupo. En esta oportunidad estudiaremos el primer caso histórico del grupo 2, el diezmo de Abraham. Después de la victoria sobre los reyes, Abraham dio el diezmo del botín a Melquisedec, rey y sacerdote de Salem, ciudad ubicada entre los pueblos cananeos. Este acontecimiento quedó registrado en Génesis capítulo 14, versículo 20. El diezmo entregado por Abraham no procedía de sus bienes personales, de sus cosechas ni de sus ingresos habituales, sino exclusivamente del botín obtenido tras la guerra. En el mundo antiguo, una parte de ese botín solía destinarse como tributo o impuesto de guerra, por lo que este episodio constituye un caso histórico muy diferente a los diezmos que siglos más tarde serían establecidos por Dios para la nación de Israel mediante la ley de Moisés. En esta oportunidad, estudiaremos el segundo caso histórico del grupo 2, el diezmo prometido por Jacob.
Después de la visión que tuvo en Betel, Jacob hizo un voto a Dios. Prometió que si Dios estaba con él, lo guardaba en el camino, le daba pan para comer, vestido para vestir y lo hacía volver en paz a la casa de su padre. Entonces Jehová sería su Dios y apartaría para él el diezmo de todo lo que le diera. Este acontecimiento quedó registrado en Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22. A diferencia del caso de Abraham, aquí no se trata de un diezmo proveniente del botín de guerra, sino de una promesa personal y voluntaria expresada mediante un voto. La Escritura registra el voto de Jacob, pero en ningún pasaje afirma explícitamente que ese diezmo haya sido entregado o que el voto llegara a cumplirse. El relato bíblico se limita a registrar la promesa que Jacob hizo en ese momento. En esta oportunidad estudiaremos el tercer caso del grupo 2, el diezmo conmutado por dinero. Dios permitió que cuando el lugar escogido para presentar el diezmo estuviera demasiado lejos, este pudiera convertirse temporalmente en dinero para facilitar el viaje. Este acontecimiento quedó registrado en Deuteronomio capítulo 14, versículos 24 al 26. Sin embargo, ese dinero no sustituía el diezmo ni se entregaba como diezmo. Una vez que la persona llegaba al lugar escogido por Dios, debía volver a convertir ese dinero en alimentos y bebidas para consumirlos allí delante de Jehová, conforme a lo establecido en la ley. Este pasaje demuestra que el dinero fue un medio de transporte del valor del diezmo, pero no cambió su naturaleza ni su propósito. En esta oportunidad estudiaremos el cuarto caso del grupo 2, el diezmo en tiempos de Nehemías. Después del regreso del exilio, el pueblo renovó su compromiso de obedecer la ley de Dios y restableció la entrega de los diezmos y las ofrendas para sostener el servicio del templo y a los levitas. Este acontecimiento quedó registrado en Nehemías capítulos 10, 12 y 13. Estos pasajes no establecen un diezmo nuevo ni modifican los ya existentes. Simplemente muestran la restauración de una práctica que el pueblo había descuidado y que volvió a cumplirse conforme a la ley de Moisés. En esta oportunidad estudiaremos el quinto caso del grupo 2, el diezmo según Malaquías. En este pasaje, Dios reprendió al pueblo de Israel por no traer íntegramente los diezmos y las ofrendas, llamándolos al arrepentimiento y a volver a cumplir lo que la ley establecía. Este acontecimiento quedó registrado en Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10. El llamado de Malaquías no introduce un diezmo nuevo ni establece un mandamiento diferente. Más bien, exhorta al pueblo a restaurar una práctica que había sido descuidada, para que hubiera alimento en la casa de Dios, conforme a lo que ya había sido ordenado en la ley de Moisés. En esta oportunidad estudiaremos el sexto caso del grupo 2, el diezmo mencionado por Jesús. Durante su ministerio, Jesús reprendió a los escribas y fariseos porque diezmaban hasta las hierbas más pequeñas, pero descuidaban los asuntos más importantes de la ley, el juicio, la misericordia y la fe. Este acontecimiento quedó registrado en Mateo capítulo 23, versículo 23, y Lucas capítulo 11, versículo 42. En este pasaje, Jesús no establece un nuevo mandamiento sobre el diezmo ni modifica lo que la ley ordenaba. Su enseñanza está dirigida a personas que aún vivían bajo la ley de Moisés, enfatizando que el cumplimiento externo del diezmo nunca debía reemplazar la justicia, la misericordia y la fidelidad. En esta oportunidad estudiaremos el séptimo caso del grupo 2, el diezmo del fariseo. En esta parábola, Jesús presenta a un fariseo que se jactaba de su propia justicia y decía que ayunaba 2 veces por semana y daba el diezmo de todo lo que ganaba. En contraste, un publicano reconocía humildemente su pecado y pedía misericordia a Dios. Este acontecimiento quedó registrado en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. La enseñanza principal de esta parábola no es el diezmo, sino la diferencia entre la justicia basada en las obras y la humildad del pecador arrepentido. Jesús declaró que fue el publicano y no el fariseo quien descendió a su casa justificado delante de Dios. En esta oportunidad, estudiaremos la referencia especial del grupo 2, el diezmo en Hebreos. El autor de la carta a los Hebreos retoma un acontecimiento ocurrido muchos siglos antes para demostrar una verdad fundamental. El sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico, y por esa razón, el sacerdocio de Cristo también es superior. En Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 10, se recuerda que Abraham,
Después de vencer a los reyes, entregó los diezmos a Melquisedec, quien era rey de Salem. El argumento del pasaje no consiste en establecer una norma para que la iglesia diezme. Su propósito es doctrinal. El autor utiliza ese hecho histórico para mostrar que Melquisedec ocupaba una posición superior a Abraham y que, en consecuencia, también era superior al sacerdocio que más tarde surgiría de Abraham por medio de Leví. Por eso el mismo pasaje afirma que, por decirlo así, Leví también diezmó en Abraham, porque todavía estaba representado en su antepasado cuando ocurrió ese encuentro. El énfasis no está en enseñar una práctica para los cristianos, sino en demostrar la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el levítico. La conclusión del autor es que Jesucristo pertenece al orden de Melquisedec, un sacerdocio superior, perfecto y eterno. Así, Hebreos utiliza el diezmo como un argumento para exaltar la grandeza del sacerdocio de Cristo, no para instituir el diezmo como un mandato para la iglesia.